La distensión abdominal puede ser causada por distintos factores, como la acumulación de gases, estreñimiento, intolerancia alimenticia o inclusive condiciones médicas mucho más severas, como serán algunos cánceres. Es por ello que en este video te voy a traer una revisión bastante rápida de este artículo actualizado, en donde nos resume todo lo que es la distensión abdominal y cómo debemos abordar a nuestros pacientes con esta. Sin nada más que decir, iniciemos con el video. Tenemos que en primera instancia en este artículo fundamentan de que el definir la distensión abdominal es bastante complejo, ya que es un término bastante subjetivo y difícil de definir. Además de esto, me llama la atención mucho que diferencian lo que es la distensión abdominal de la hinchazón abdominal, refiriendo que la hinchazón abdominal es algo mucho más subjetivo, es decir, es algo que el paciente siente y te refiere. Sin embargo, la distensión es algo más objetivo, es decir, es aquello que a través del examen físico nosotros podemos identificar en el paciente. Además de esto, comenta que la distensión abdominal no tiene exclusividad alguna, ya que puede ser causada por múltiples entidades. Ahora, lo siguiente que aborda este artículo es el abordaje fisiopatológico, que va a ser de gran relevancia para una vez lograr llegar al diagnóstico etiológico de la distensión abdominal. Y es que existen tres componentes fisiopatológicos por los cuales se puede desarrollar: un aumento del contenido extraintestinal, un aumento del contenido intraintestinal y un aumento de la hipersensibilidad. Vamos con el primer caso, el aumento del contenido extraintestinal. Tenemos aquí, imaginemos que es un intestino y que el contenido extraintestinal está aumentando. Llámese por tejido adiposo, llámese por líquido o llámese por lesiones ocupantes de espacio. Entonces, si yo tengo un aumento del contenido extraintestinal, esto me puede generar una compresión de lo que sería el tubo digestivo, dándome esa sensación de distensión y de hinchazón que refieren los pacientes. Esto es típico de ¿quién? Los pacientes con obesidad, por ejemplo, con el aumento del tejido adiposo a nivel extraintestinal. Los pacientes con entidades orgánicas y neoplasias, sobre todo gastrointestinales y ginecológicas. Y de igual forma aquellos pacientes que tienen ascitis, ya que son causas que me aumentan el contenido extraintestinal y a su vez perpetúan este componente fisiopatológico. Ahora, vamos con el segundo caso, cuando lo que está en el interior del intestino es lo que termina molestando. Imaginemos aquí de igual forma que tenemos el tubo digestivo. Resulta que por entidades orgánicas como una esclerosis sistémica, Parkinson, entre otras entidades, la motilidad del tubo digestivo se puede ver afectado. ¿Y esto en qué se traduce? Básicamente en estreñimiento, que a su vez se puede traducir en distensión abdominal. Eso como primera etiología, es decir, una alteración en la motilidad del tubo digestivo. O, por otro lado, es que tengamos un síndrome malabsortivo, es decir, que el contenido que se encuentra dentro de los intestinos no se absorba bien, se produzca gases secundarios a lo mismo y estos gases traten de salir del tubo digestivo, generando una distensión del mismo. Este es justamente el componente fisiopatológico que pasa en los pacientes que tienen unas enfermedades o entidades malabsortivas. Ahora, por otro lado, tenemos la hipersensibilidad. Y esto va más que todo encaminado a los pacientes con síndrome intestino irritable, en los cuales por un componente o una conexión entre el cerebro y el intestino se ve aumentada la hipersensibilidad de este último. Entonces, una mínima distensión del mismo puede ocasionar dolor y puede ocasionar malestar en los pacientes. Una vez entendida la fisiopatología, vamos a la subdivisión clínica que ellos mismos le dan a los pacientes de acuerdo a distintos puntos o targets
que nosotros podemos utilizar para llegar a un diagnóstico etiológico, en donde vamos a evaluar qué síntomas es el que predomina, la duración de los mismos, el hábito intestinal, la ganancia o pérdida de peso y que podemos encontrar el examen físico en primera instancia. Entonces nos centramos en primera instancia en qué síntoma predomina o qué manifestación predomina, si la distensión o la hinchazón. Y vemos que pacientes que tengan este segundo componente, es decir, donde hay un aumento del contenido dentro del tubo digestivo, como serían la mala absorción intestinal y como sería el síndrome intestino irritable y todo el componente o entidades que comprometan la conexión cerebro-tubo digestivo, son aquellas entidades en donde va a predominar lo que sería la hinchazón por encima de la distensión abdominal. Mientras que si tenemos un aumento del contenido extraintestinal, va a predominar lo que sería la distensión sobre la hinchazón, y eso lo podemos identificar en donde entidades orgánicas secundarias, como sería la citis por distintas etiologías, neoplasias gastrointestinales o de tubo digestivo, alteraciones de la motilidad del tubo digestivo y la obesidad, van a caracterizarse por tener un mayor grado de distensión que de hinchazón. Es decir, lo podemos notar mucho más nosotros respecto a la sintomatología que tenga el paciente de base. La duración de los síntomas. Si yo tengo un componente extraintestinal que está ahí prácticamente que molestando siempre, los síntomas van a tender a ser mucho más continuos. Es por ello que en entidades orgánicas extraintestinales como las neoplasias o la citis, los síntomas tienden a ser un poco más continuos, al igual que en el contexto de la obesidad. Por otro lado, si tenemos una alteración en la motilidad gastrointestinal o un componente mal absortivo, va a depender mucho de la alimentación del paciente. Y como pueden ver, la tabla nos fundamenta de que los síntomas tienden a ser intermitentes y que sobre todo van a verse exacerbados con el ingerir alimentos. Respecto a los hábitos gastrointestinales, esta tabla nos refiere de que, pues, en caso de tener una entidad secundaria o la obesidad, regularmente lo que sería el hábito intestinal, pues no se vería afectado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas neoplasias, sobre todo el tubo digestivo, esto puede que no sea tan cierto, ya que si la neoplasia crece hacia el lumen de lo que sería el tubo digestivo, pueda que sí se vea afectado lo que sería el hecho de que la persona pueda hacer sus deposiciones o no. Ahora, si tenemos alteración en la motilidad, claramente no tenemos peristalsis, el alimento y en general todo el contenido del tubo digestivo no va a poderse mover de la mejor forma, por lo cual vamos a tener constipación en primera instancia, que con el desarrollo del SIBO puede llevar a diarrea al paciente. Lo mismo pasa en el contexto de los síndromes malabsortivos, en donde los pacientes tienden a tener mucha diarrea. Respecto a la ganancia de peso, no, aquí es fundamental. Si yo tengo a mi paciente con distensión abdominal, pero además de esto viene con pérdida de peso y síntomas constitucionales, esto debe ser una alarma, sobre todo si estamos en un paciente adulto mayor, ya que puede estar frente a una entidad neoplásica. Por otra parte, en lo que sería las alteraciones de la motilidad gastrointestinal y el componente malabsortivo, en muy pocas ocasiones vamos a tener una alteración significativa del peso, aunque en ocasiones pueda que este sí se vea comprometido con una pérdida del paciente respecto al peso. Y en la obesidad, pues claramente vamos a tener una ganancia del mismo. Respecto al examen físico, ¿qué podemos encontrar? En pacientes que tengan entidades secundarias que aumente el contenido extraintestinal, pues las manifestaciones van a ser bastante variables. Puede tener dolor intestinal, dolor abdominal como tal, podemos tener lesiones ocupantes de espacio, podemos tener onda cítica o cualquier
signo semiológico de ascitis en dado caso así se presente. Y respecto, por ejemplo, a la obesidad, pues va a ser típicamente el aumento del tejido adiposo. El resto de entidades tienden a tener un examen físico pues bastante normal. Además de esto, también vamos a centrarnos en las comorbilidades psicológicas de los pacientes, ya que, y es muy importante esto, los pacientes con obesidad tienden a tener atracones y tienden a comer mucho en ocasiones, secundario a la ansiedad y a depresión, que son entidades que van muy de la mano con el contexto de la obesidad. Entonces, de ahí radica la importancia de este mismo, ya que nos va a ayudar a llegar al diagnóstico. Lo mismo que pacientes con un síndrome de intestino irritable, por ejemplo, en donde la alteración emocional puede llevar a la exacerbación del cuadro de base. En esta tabla pues también nos muestran los mecanismos fisiopatológicos ya explicados con anterioridad y además de esto nos otorga un resumen bastante breve de cuáles podrían ser esos targets o esos puntos en los cuales nosotros podríamos actuar para mejorar la condición clínica de nuestros pacientes. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido. Próximamente vamos a estar subiendo un nuevo capítulo de RAI Plus con un nuevo artículo revisado.